El aire de la tintorería de don Ernesto siempre olía a limpio, una mezcla de vapor y químicos que prometía renovar lo viejo. Pero aquel día, el aroma se sentía pesado, casi sofocante. Sostenía en mis manos el abrigo de Mónica, mi nuera, una prenda de un blanco tan puro que parecía insultar mis manos agrietadas por décadas de trabajo. Era ridículamente caro, una de esas piezas que gritan «estatus» desde lejos, y ella me había llamado con esa voz suya, afilada como un cristal roto, para exigirme que lo recogiera. «Asegúrate de que no tenga ni una sola arruga, Teresa. Es para un viaje importante». La simpleza con la que me trataba, como si yo fuera su empleada, y no la mujer que crió al hombre con el que se casó, me revolvía el estómago. El peso de la tela lujosa contrastaba dolorosamente con la ligereza de mi cartera, un recordatorio constante de la distancia que ella siempre se había encargado de marcar entre nosotros. Fue entonces cuando don Ernesto, un hombre bueno y amigo de mi difunto esposo por más de 40 años, se acercó con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. Me tomó del brazo con una urgencia que no le conocía. Su tacto normalmente afable ahora era una garra de hierro. «Teresa, por el amor de Dios, ven aquí», susurró, arrastrándome hacia la trastienda, lejos de los oídos curiosos de otros clientes. El corazón me dio un vuelco. Su miedo era tan palpable que se me contagió al instante. Un frío helado que me recorrió la espalda a pesar del calor de las planchas industriales. El abrigo, que hasta ese momento era solo un símbolo de la arrogancia de Mónica, de repente pareció adquirir un peso siniestro. Algo estaba terriblemente mal, y don Ernesto, con su lealtad inquebrantable a la memoria de mi marido, estaba a punto de mostrarme el abismo. En el pequeño y desordenado almacén, rodeados por el murmullo de las máquinas, don Ernesto desdobló el forro interior del abrigo con manos temblorosas. Allí, cosido con una precisión casi invisible, había un pequeño bulto. Con una navaja de sastre cortó los hilos con cuidado y extrajo un paquete envuelto en plástico. «Lo sentí cuando lo estaba planchando, Teresa. No es normal», me explicó con la voz entrecortada. Al abrirlo, mis ojos no podían dar crédito a lo que veían. 3 pasaportes, 2 de ellos con las fotos de mis nietos, Tomás y Valeria, pero con nombres que no les pertenecían. El tercero era de Mónica, también con una identidad falsa. Junto a ellos, unos billetes de Miatrotiasa, avión solo de ida a un país del que apenas había oído hablar, un lugar conocido por ser un paraíso para quienes huyen de la justicia. La sangre se me heló en las venas, transformándose en esquirlas de hielo que me perforaban por dentro. La humillación de ser tratada como un recadero se disolvió instantáneamente, reemplazada por un terror visceral, puro y paralizante. Mónica no solo me despreciaba, estaba planeando algo monstruoso, algo que iba a destrozar a mi familia para siempre. Iba a robarme a mis nietos. Don Ernesto me miró, sus ojos reflejando mi propio horror. «Hay más», dijo, mostrándome un documento notariado, una procuración fraudulenta que le daba a ella el control total sobre un fondo fiduciario que mi esposo y yo habíamos construido con el sudor de nuestra frente. Un pequeño legado destinado a asegurar el futuro de los niños. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aire. Cada sonrisa falsa, cada comentario condescendiente de los últimos años, de repente encajaba en un rompecabezas macabro que nunca había sabido ver. «Lleva a tus nietos y escapa ahora. No dejes que se los lleve», susurró don Ernesto. Su voz era un eco en el torbellino de mi mente. En ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mundo que conocía, el pequeño y seguro universo que giraba en torno al amor por mis nietos, se desmoronaba. La imagen de sus risas, de sus abrazos cálidos, se mezclaba con las fotografías de esos pasaportes falsos. El dolor fue tan agudo que casi me dobla en dos. ¿Cómo podía alguien planear algo tan cruel? ¿Cómo mi propio hijo no veía la clase de monstruo con la que dormía cada noche? El shock inicial dio paso a una ola de náuseas, a la impotencia de saberme una simple abuela contra una mujer sin escrúpulos. Pero mientras don Ernesto envolvía de nuevo los documentos y me los entregaba, algo cambió dentro de mí. Debajo del miedo y del dolor, una brasa diminuta comenzó a arder. Era la llama de la leona que protege a sus cachorros,
la fuerza que creía haber perdido con la viudez y los años. Mónica había cometido un error fatal. Me había subestimado. Pensó que yo era solo una vieja insignificante, una pieza de mobiliario en su vida perfecta. No sabía que el amor de una abuela es un ejército silencioso, y yo no iba a permitir que me arrebatara lo único que le daba sentido a mi existencia. Apreté los documentos contra mi pecho. El papel era ahora mi única arma. Ella no sabía que yo tenía su secreto, y yo no iba a descansar hasta que su maldad quedara expuesta ante el mundo entero. Mi nombre es Teresa Maldonado, y a mis 68 años he aprendido que la vida te quita, pero también te enseña a pelear con las armas que te quedan. Hace ya 10 años que enterré a mi Antonio, el amor de mi vida, y desde entonces mis días transcurren en una calma que a veces roza la soledad. En este pequeño apartamento que huele a los guisos de ayer y a los recuerdos de toda una vida. Vivo con lo justo, con la pensión que me dejó, mi esposo y la mía propia, ganada tras 30 años de servicio como cocinera en una escuela pública. No hay lujos en mi hogar, no hay paredes adornadas con obras de arte, ni muebles de diseñador. En su lugar, hay fotografías de mis nietos en cada rincón. Sus sonrisas de dientes de leche son mi tesoro más preciado, la única opulencia que necesito para sentirme la mujer más rica del mundo. Mi vida es sencilla, predecible, pero hasta hace unas horas era mía y estaba en paz. Cada mañana me levanto, antes de que salga el sol, una costumbre que me quedó de mis días en la cocina del colegio. El silencio de la madrugada es mi compañero mientras preparo el café, y el aroma que inunda la casa es como un ancla que me conecta con el pasado, con los días en que Antonio se sentaba a la mesa y me leía las noticias del periódico. Aún conservo su taza favorita, un poco desportillada en el borde, y a veces, cuando la soledad aprieta, me sirvo el café en ella y finjo que sigue aquí, escuchándome. Soy una mujer de rutinas. La compra los martes, la limpieza los viernes, la llamada a mis nietos los domingos. Esta vida ordenada, casi monótona, ha sido mi refugio, la armadura que me construí para protegerme del dolor de la ausencia. Pero ahora, esa armadura se ha agrietado, y siento el frío del miedo colándose por cada fisura, recordándome que la tranquilidad es un bien frágil. Me considero una mujer de naturaleza tranquila, incluso dócil. Siempre he preferido la paz de un acuerdo a la tormenta de una confrontación. He aguantado desprecios y malas caras de mi nuera durante años, diciéndome a mí misma que era por el bien de mi hijo, por mantener a la familia unida. No le des importancia, Teresa, me repetía. Lo que importa es ver a los niños. Esa ha sido mi mayor debilidad, mi talón de Aquiles, el amor incondicional y ciego que siento por Tomás y Valeria. Por ellos, he tragado mi orgullo, he sonreído cuando quería llorar, y he ofrecido mi ayuda cuando solo recibía indiferencia. Mónica lo sabía, por supuesto. Sabía que mi amor por sus hijos era la correa con la que podía manejarme a su antojo, y la usó sin piedad, una y otra vez, hasta tensarla al límite. Sin embargo, debajo de esta apariencia de abuela inofensiva, siempre ha existido una veta de acero, la misma que me permitió sacar adelante a mi hijo cuando Antonio enfermó, la que me hizo trabajar doble turno para que a Adrián no le faltara nada, la que me enseñó a estirar un sueldo miserable hasta convertirlo en un milagro mensual. Esa fuerza, adormecida por años de viudez y rutina, es la que sentí despertar en la trastienda de la tintorería. Era como el rugido de una leona que creía extinta, un instinto primario y feroz que se anteponía a mi naturaleza conciliadora. Mónica había confundido mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. No sabía que estaba despertando a la mujer que una vez luchó contra todo y contra todos por proteger a los suyos, y ahora mis cachorros estaban en peligro de nuevo. Mi casa es un reflejo de quién soy. Las paredes están pintadas de un color crema suave, y aunque los muebles son antiguos, cada uno está cuidado con esmero. En la cocina, mi santuario, siempre hay una olla grande en el fogón, lista para preparar un buen puchero o una sopa de fideos, porque uno nunca sabe cuándo aparecerá una visita inesperada. Me encanta amasar pan, sentir la masa viva entre mis manos, el olor a levadura que lo impregna todo. Es una forma de mantener vivas las tradiciones de mi madre.
de sentir que una parte de ella sigue conmigo. Cocinar para mi familia ha sido siempre mi lenguaje, la forma más pura que conozco de decir «te quiero». Cada plato que preparé para Adrián, y ahora para mis nietos, llevaba el ingrediente secreto del amor incondicional, un sabor que Mónica, con toda su sofisticación y su dinero, nunca podría replicar ni comprender. Pero en estos últimos años, mi cocina se ha vuelto más solitaria. Adrián y Mónica rara vez me visitan, y cuando lo hacen, es siempre con prisa, con la excusa de algún compromiso social al que no pueden faltar. Mis nietos son mi única luz. Cuando vienen, la casa se llena de risas y de vida. Jugamos a las escondidas detrás de los sillones, leemos cuentos en el viejo sofá de mi cuarto y horneamos galletas que terminan con más harina en sus caras que en la bandeja. Esos momentos son mi oxígeno, los instantes de felicidad pura que atesoro para sobrevivir a la indiferencia del resto de la semana. La idea de perder eso, de que sus risas sean silenciadas y llevadas lejos de mí, es una herida tan profunda que me desgarra el alma. Es una posibilidad que simplemente no puedo, no voy a permitir. Así que aquí estoy, Teresa Maldonado, la viuda, la cocinera jubilada, la abuela de delantal, la mujer a la que nadie toma en serio, la que siempre está en segundo plano. Pero hoy, esa mujer ha descubierto que tiene un poder que desconocía. No es el poder del dinero ni de la influencia, sino uno mucho más antiguo y formidable. El poder que nace de un corazón que no tiene nada que perder, porque ya le han amenazado con quitarle todo lo que ama. Sostengo estos documentos en mis manos, y ya no son solo papeles, son mi declaración de guerra. Una guerra silenciosa, estratégica, que libraré no con gritos ni con violencia, sino con la astucia que solo te dan los años y el amor desesperado de una abuela. Mónica ha iniciado la partida, pero yo, la jugadora que ella nunca vio venir, voy a dictar el final. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi única familia directa son ellos, mi hijo Adrián y mis 2 soles, Tomás de 8 años y Valeria de 6. Adrián fue siempre un buen chico, estudioso y algo soñador, pero desde que se casó con Mónica, es como si una sombra se hubiera apoderado de él. Lo veo cada vez menos, y cuando hablamos, sus palabras suenan huecas, ensayadas, como si ella estuviera a su lado dictándole lo que debe decir. Él es el puente que me une a mis nietos, un puente frágil, y cada vez más inestable que Mónica se ha empeñado en dinamitar ladrillo a ladrillo. Con Tomás y Valeria es diferente. Nuestro lazo es puro, tejido con cuentos antes de dormir, galletas con formas de animales y secretos susurrados al oído. Ellos no ven a la abuela pobre y anticuada que su madre les describe. Ven a su Abu, la que siempre tiene un beso, una golosina y un remedio casero para las rodillas raspadas. Ese amor es mi patria, mi único territorio seguro en un mapa familiar cada vez más hostil. La dueña de esa hostilidad tiene nombre y apellido, Mónica Aguilar. Desde el primer día que Adrián me la presentó, supe que no encajaba en nuestra humilde familia. Llegó a mi casa con su ropa de marca y su mirada altiva, analizando cada rincón, como si estuviera inspeccionando una propiedad en ruinas. Es una mujer devorada por la ambición, para quien el valor de las personas se mide por el saldo de su cuenta bancaria. Su desprecio hacia mí nunca fue disimulado. Era un arma que blandía con elegancia cruel en cada reunión familiar. Me llamaba Teresita, con un tono condescendiente que me hacía sentir pequeña, diminuta, y siempre encontraba la manera de resaltar mi falta de educación formal o mi gusto sencillo para vestir. Su motivación, ahora lo veo con una claridad aterradora, nunca fue el amor por mi hijo, sino el trampolín social y económico que él representaba. Y ahora, el dinero que mi esposo y yo guardamos para nuestros nietos se ha convertido en su nueva obsesión, el premio gordo que justifica cualquier atrocidad. Adrián, mi pobre Adrián, es una marioneta en sus manos. No es un hombre malo, o al menos me consuelo pensando que no lo es en el fondo de su corazón. Su problema es la debilidad, una cobardía disfrazada de conveniencia que le impide enfrentarse a su mujer. Se ha acostumbrado al lujo que Mónica le proporciona,
a los círculos sociales exclusivos, al brillo de una vida que yo nunca pude ofrecerle. Y por mantener ese estatus, ha optado por mirar hacia otro lado. Ignora las humillaciones a las que me somete Mónica. Minimiza su crueldad con frases como «Ella es así, mamá, tiene un carácter fuerte», y me pide a mí que tenga paciencia. Se ha convertido en un antagonista pasivo, un cómplice silencioso cuyo silencio es tan dañino como los actos de su esposa. Su ceguera voluntaria es, quizás, la traición que más me duele, porque viene de la sangre de mi sangre, del niño al que le enseñé a distinguir el bien del mal. Recuerdo una Navidad, hace un par de años, que ilustra perfectamente la dinámica de nuestra relación. Había pasado semanas tejiendo con toda mi ilusión unos jerseys de lana para los niños, con sus personajes de dibujos animados favoritos. Cuando se los entregué, sus caritas se iluminaron de alegría, pero Mónica, con una sonrisa gélida, los tomó de sus manos y dijo en voz alta, para que todos los invitados la oyeran: «Ay, Teresita, qué detalle tan rústico. Pero es mejor que los guarden para jugar en casa. No queremos que los otros niños piensen que no podemos comprarles ropa nueva». Sentí cómo la sangre se me subía a la cara. La humillación pública me quemaba las mejillas. Adrián no dijo nada. Absolutamente nada. Solo bajó la mirada y cambió de tema, dejándome sola en medio de la tormenta de miradas compasivas y burlonas. Ese día entendí que para mi hijo, la paz en su matrimonio valía más que la dignidad de su madre. La tensión entre nosotras fue creciendo poco a poco, como una mala hierba que ahoga a las flores del jardín. Comenzó con pequeñas críticas a mi forma de cocinar. Siguió con la prohibición de que cuidara a los niños porque no tenía conocimientos de primeros auxilios modernos. Y culminó en la exclusión paulatina de sus vidas. Ya no me invitaban a los actos del colegio. Me enteraba de las fiestas de cumpleaños por las fotos que publicaban en redes sociales, y mis llamadas a menudo se quedaban sin respuesta. Mónica estaba construyendo un muro invisible pero infranqueable a mi alrededor, aislándome de mi propia familia. Cada ladrillo de ese muro estaba hecho de una mentira, de una excusa, de una manipulación sutil que me hacía parecer a mí como la abuela anticuada e impertinente que no entendía los límites. Me estaba borrando de sus vidas, y lo peor es que casi lo consigue. Lo que Mónica no sabe es que su desprecio constante fue el combustible que alimentó mi resistencia. Cada vez que me hacía sentir inferior, una parte de mí se prometía en silencio que no me dejaría vencer. Creía que me estaba debilitando, pero en realidad me estaba entrenando. Me obligó a observar, a escuchar, a aprender a leer entre líneas sus intenciones. Su arrogancia la hizo descuidada. La llevó a creer que yo era demasiado simple para darme cuenta de sus verdaderas motivaciones. Siempre pensó que su única amenaza eran los socios de su marido o los rivales de su círculo social. Nunca se le ocurrió mirar hacia abajo, hacia la vieja cocinera, a la que trataba como a un felpudo. Y es precisamente desde aquí, abajo, desde el lugar al que me relegó, desde donde voy a empezar a tirar de los hilos que desmoronarán todo su castillo de mentiras y ambición. Si la vida se midiera en las manos de una mujer, las mías contarían la historia de un sacrificio interminable. Durante más de 30 años, mis palmas se endurecieron sosteniendo ollas que pesaban más que yo. Mis dedos se llenaron de pequeñas cicatrices por cortes de cuchillo y quemaduras de aceite hirviendo. Me levantaba a las 4 de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía y las estrellas todavía se aferraban al cielo. El frío del invierno se me metía en los huesos mientras caminaba hacia la parada del autobús, pero nunca me quejé. Pensaba en Adrián, en su futuro, y ese pensamiento era un abrigo más cálido que cualquier lana. Preparar la comida para cientos de niños en el colegio era un trabajo agotador, una carrera contra el reloj para que todo estuviera listo, caliente y nutritivo. Pero en cada cucharón de sopa, en cada porción de arroz, yo ponía la misma dedicación que si estuviera alimentando a mi propio hijo. Era mi forma de querer al mundo. El sueldo de cocinera escolar nunca fue suficiente. Recuerdo las noches en que me sentaba a la mesa de la cocina, con las facturas extendidas, haciendo malabares con los números, estirando cada céntimo como si fuera un chicle.
para que Adrián pudiera tener los libros que necesitaba, para que pudiera ir a las excursiones del colegio sin sentirse menos que los demás. Yo aceptaba trabajos extra los fines de semana, limpiaba casas, cocinaba para bautizos, bodas y cualquier evento que me permitiera ganar un poco más. El cansancio era un compañero constante, un dolor sordo en la espalda y en las piernas que a veces me hacía llorar en silencio en la oscuridad de mi cuarto. Pero a la mañana siguiente me levantaba, me ponía mi delantal y sonreía, porque mi hijo nunca debía saber el peso real de sus oportunidades. Mi sacrificio era mi secreto, mi regalo silencioso para él. Cuando Adrián terminó el bachillerato con notas excelentes y me dijo que quería ser abogado, sentí el orgullo más grande de mi vida. Pero ese orgullo vino acompañado de una punzada de angustia. ¿Cómo íbamos a pagar una carrera tan cara? La universidad privada era nuestra única opción, y las matrículas eran una fortuna que no teníamos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil. Mis padres me habían dejado en herencia un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, un trozo de tierra, polvoriento pero que representaba mis raíces, el último vínculo físico con ellos. Sin dudarlo un segundo lo puse a la venta. Recuerdo la firma ante el notario, el nudo en la garganta al entregar las escrituras. Estaba vendiendo mi pasado para comprarle a mi hijo un futuro. Con el dinero de esa venta, Adrián pudo matricularse, se sumergió en sus estudios y yo en mi trabajo, ahora con más ahínco que nunca para cubrir sus gastos diarios. Fueron 5 años de una austeridad brutal, de privarme de todo lo que no fuera estrictamente esencial. No me compré un vestido nuevo, no salí a cenar ni una sola vez. Mis únicos zapatos estaban remendados por mí misma. Todo era para él, para sus libros, su transporte, sus fotocopias. Cuando finalmente se graduó, con honores, y lo vi con su toga y su birrete, sentí que cada uno de mis sacrificios había valido la pena. Lloré de emoción, abrazándolo con todas mis fuerzas, creyendo que había cumplido mi misión como madre. Le había dado las alas para volar, sin darme cuenta de que, con el tiempo, volaría tan alto que se olvidaría de la tierra de la que despegó. La ironía de la vida es cruel. Hoy, mi hijo vive en una casa de lujo, conduce un coche que vale más de lo que yo gané en 10 años y se codea con la élite de la ciudad. Una vida construida sobre los cimientos de mi esfuerzo, sobre el terreno vendido de sus abuelos, sobre las noches de insomnio de su madre. Pero de eso él ya no se acuerda. El éxito tiene una memoria muy selectiva. Ahora, cuando necesita algo de mí, como recoger un abrigo de la tintorería, su tono es el de un jefe dando una orden a un subordinado. La gratitud se ha evaporado, reemplazada por una especie de vergüenza mal disimulada. Soy el recordatorio viviente de sus orígenes humildes, una nota discordante en la sinfonía de su nueva vida perfecta, y Mónica se ha encargado de que esa nota suene cada vez más bajo, hasta casi desaparecer. El contraste entre lo que di y lo que recibo es un abismo que me parte el alma. Yo le di mi tiempo, mi salud, mi herencia. A cambio, recibo llamadas apresuradas, visitas protocolarias y la sensación constante de ser una molestia. Le di un futuro brillante y él me ha relegado a su pasado, un capítulo que prefiere no releer. No pido que me devuelva el dinero, ni que me compre joyas o me lleve de viaje. Lo único que siempre he anhelado es respeto, un poco de cariño, el reconocimiento de que sin mis manos agrietadas, las suyas nunca habrían podido sostener un título universitario. Pero parece que eso es pedir demasiado. La ingratitud duele más que la pobreza, más que el cansancio, más que cualquier herida física. Es un veneno lento que te va secando por dentro. A veces me pregunto si él recuerda el sabor de mi estofado, el olor del pan recién horneado en nuestra antigua casa. Me pregunto si alguna vez, en la soledad de su lujosa oficina, piensa en la mujer que le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Supongo que no. Mónica ha reescrito su historia y, en la nueva versión, yo soy un personaje secundario, casi un extra sin diálogo. Lo ha convencido de que su éxito es mérito exclusivo de su propio talento, de que él se hizo a sí mismo, y él, por comodidad o por cobardía,
Ha aceptado esa mentira como una verdad absoluta. Es más fácil vivir pensando que no le debes nada a nadie, especialmente cuando la deuda es tan grande que resulta impagable. Pero ahora, con estos documentos en mi poder, la balanza de la justicia silenciosa comienza a inclinarse. Todo ese amor que invertí, todo ese sacrificio que él ha olvidado, se ha convertido en mi fuerza. No lucho por mí, ni siquiera busco su gratitud tardía. Lucho por mis nietos, para protegerlos de la codicia que ha envenenado a su propia madre y ha cegado a su padre. Lucho para defender el legado de su abuelo, ese dinero que guardamos con tanto esfuerzo y que ahora Mónica quiere robar. Mi pasado de renuncias es mi armadura en esta batalla. Ella cree que lucha contra una anciana débil, pero se enfrenta a la suma de cada hora de sueño perdida, de cada moneda ahorrada, de cada oración rezada por el bienestar de mi hijo. Y esa es una fuerza que ella, en su mundo superficial, no puede ni empezar a comprender. El recurso que ahora poseo, el arma secreta que Mónica no sabe que he descubierto, no es una fortuna heredada ni un contacto influyente en las altas esferas. Es algo mucho más tangible y devastador. Un paquete de papeles que desnudan su alma podrida. Dentro de la bolsa de 1800 plástico que don Ernesto rescató del forro de ese abrigo de lujo, descansa la prueba irrefutable de su traición. Los pasaportes falsos son de una calidad asombrosa, con las caritas sonrientes de mis nietos sobre nombres extraños, irreconocibles. Ver sus rostros inocentes en esos documentos fraudulentos me provoca una arcada. Es como si Mónica ya los hubiera secuestrado, borrando sus identidades con una simple falsificación, reduciéndolos a meros instrumentos para su plan de fuga y enriquecimiento. Cada vez que miro esas fotografías, siento un fuego que me sube desde el estómago hasta la garganta, una rabia justa que afila mis pensamientos y endurece mi determinación para la batalla que se avecina. Junto a los pasaportes, los billetes de avión son como sentencias de muerte para mi corazón de abuela. Un vuelo sin retorno a un país sin tratado de extradición. La elección del destino no es casual. Ha sido fríamente calculada. Mónica no solo planeaba desaparecer con mis nietos, sino que se aseguraba de que la ley no pudiera traerlos de vuelta. Es la jugada de una criminal experta, no de una madre. Me pregunto cuántas noches pasó en vela, no por cuidar a un hijo con fiebre, sino por trazar este mapa de escape, esta ruta de la infamia. La precisión de cada detalle, la fecha del vuelo programada para dentro de una semana, todo habla de una mente metódica y carente de cualquier escrúpulo. Mientras yo le tejía jerseys de lana, ella tejía una red de engaños para atrapar a sus propios hijos y robarles su futuro, su identidad y el amor de su familia. Pero la joya de su corona de maldad es la procuración, un documento que imita a la perfección un poder notarial y que, de ser ejecutado, le daría control absoluto sobre el fondo fiduciario de los niños. Ese dinero, el fruto de toda una vida de trabajo de mi Antonio y mío, fue puesto a su nombre con cláusulas muy claras. Solo podrían acceder a él al cumplir la mayoría de edad. Era nuestro legado, nuestra forma de garantizarles un comienzo justo en la vida, algo que su padre, a pesar de sus estudios, parecía incapaz de proporcionarles por sí mismo. La firma de Adrián que aparece en el documento es una falsificación tan burda que me ofende, pero sé que en un país lejano podría ser suficiente para vaciar la cuenta y dejar a mis nietos sin nada. Es el acto final de su avaricia, la prueba definitiva de que para ella, mis nietos no son personas, sino llaves para abrir una caja fuerte. Este tesoro envenenado me fue entregado por el hombre más leal que he conocido, después de mi esposo, don Ernesto Cárdenas. Él no es solo el dueño de la tintorería del barrio, es un pilar de nuestra comunidad, un amigo que compartió cenas, partidas de dominó y confidencias con mi Antonio durante casi medio siglo. Su lealtad no es hacia mí por ser una cliente, sino hacia la memoria de su amigo. Cuando me entregó los documentos, sus ojos me dijeron que esta lucha también era suya. Antonio nunca te hubiera dejado sola en esto, Teresa, y yo tampoco lo haré, me dijo con una firmeza que me devolvió un poco del aire que me faltaba. Saber que no estoy sola
que tengo a mi lado a un cómplice con la sensatez y la valentía de don Ernesto es un bálsamo para mi alma aterrorizada. Él es mi general en esta guerra silenciosa, mi consejero estratégico. El secreto, por ahora, está a salvo entre nosotros dos. Nadie más en el mundo sabe que la bomba de relojería que Mónica ha construido con tanto esmero está en mis manos, y que yo tengo el poder de decidir si la desactivo o la dejo explotar en su cara. Este conocimiento es un poder inmenso, pero también una carga aterradora. Cada decisión debe ser calculada, cada paso medido con la precisión de un cirujano. Un solo error, una palabra de más a la persona equivocada, y Mónica podría adelantar sus planes, desaparecer con los niños antes de que yo pueda hacer nada. El suspense me consume, me mantiene despierta por la noche, repasando una y otra vez cada detalle, cada posible escenario. La discreción es mi mejor aliada, el silencio mi campo de batalla. Por ahora, el plan es vago, una nebulosa que don Ernesto y yo estamos empezando a despejar. Él conoce a un abogado, un hombre mayor y de la vieja escuela, de esos que valoran la justicia por encima del dinero. Alguien incorruptible. El primer paso será visitarlo, verificar la autenticidad y el peso legal de estas pruebas. No quiero actuar movida solo por el pánico, sino con la certeza de que la ley está de mi lado. Mónica se mueve en un mundo de apariencias, de sonrisas falsas y relaciones públicas. Mi única oportunidad es enfrentarla en un terreno que ella no controla, el de la verdad irrefutable. El secreto permanecerá oculto, guardado como una carta ganadora, hasta el momento preciso en que jugarla cause el máximo daño a su plan y garantice la máxima protección para mis nietos. La paciencia, esa virtud que ella tanto se burló de mí, será mi arma más letal. Con los documentos, guardados en el fondo de un viejo baúl, bajo las sábanas de ajuar que nunca usé, mi vida se convirtió en un campo de minas. Cada llamada telefónica, cada interacción, por banal que pareciera, estaba cargada de una tensión insoportable. Al día siguiente de mi visita a la tintorería, llamé a la casa de mi hijo con la excusa de preguntar por los preparativos del cumpleaños de Tomás. Quería escuchar las voces de mis nietos, asegurarme de que estaban bien, de que su rutina no había sido alterada. Me contestó Mónica, su voz un goteo de miel envenenada. «Hola, Teresita. Qué oportuna. Justo estábamos hablando de ti». Cuando le pedí hablar con los niños, su excusa fue rápida y afilada. Ahora están ocupados con sus clases de mandarín, ya sabes, preparándose para un mundo globalizado. No podemos interrumpirlos por pequeñeces. La palabra pequeñeces me golpeó como una bofetada. Mi amor, mi necesidad de escucharlos, era una pequeñez para ella. Era su forma de recordarme mi lugar, de cortar los hilos que me unían a ellos. La manipulación se intensificó. 2 días después, Mónica me llamó con una dulzura completamente falsa, una táctica que solo usaba cuando quería algo. Me pidió que le preparara mis famosas empanadas para la fiesta de cumpleaños de Tomás. «A tus nietos les encantan, y quiero que tengan un recuerdo tuyo», dijo. Por un instante fugaz, una estúpida parte de mí quiso creer en esa tregua, pero enseguida añadió: «Eso sí, las dejas con el conserje. La casa estará muy ajetreada, con el catering, y no quiero que te agobies entre tanta gente». La humillación era exquisita en su crueldad. Quería mi comida, el sabor de mi tradición, pero no me quería a mí. Me estaba pidiendo que contribuyera a la fiesta como una simple proveedora, una empleada sin rostro, a la que no se le permite entrar por la puerta principal. Acepté con una calma que no sentía, porque su petición me daba una excusa perfecta para estar cerca, para observar. El viernes, un día antes de la fiesta, decidí pasar por su casa sin avisar, llevando una pequeña tarta que había horneado. Necesitaba ver a los niños, mirarles a los ojos. Me abrió Adrián, y su rostro se descompuso al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Mónica está en una reunión importante. Detrás de él, en el lujoso salón, pude ver a Mónica riendo con un grupo de mujeres elegantemente vestidas. No era una reunión de trabajo, era una tarde de té. Me vio, y su sonrisa se congeló por un segundo, antes de transformarse
en una máscara de amabilidad forzada. Se acercó a la puerta y, en un susurro que solo nosotros tres podíamos oír, siseó. ¿No entiendes las indirectas, Teresa? Tu presencia aquí nos incomoda. Das una imagen. Pobre. Adrián se quedó paralizado, mirando al suelo, incapaz de defender a su propia madre. Me di la vuelta, con la tarta en las manos y las lágrimas quemándome los ojos, sintiéndome como una mendiga en la puerta del palacio de mi propio hijo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mónica resonaban en mi cabeza, mezcladas con el silencio cómplice de Adrián. El desprecio ya no era velado. Ahora era un ataque directo, frontal. Se sentía lo suficientemente segura en su posición como para desecharme sin miramientos. ¿Y por qué no? Tenía a mi hijo de su lado, el dinero, el estatus. Yo no era más que una reliquia molesta de un pasado que querían enterrar. Me levanté y fui al baúl. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa de la cocina. A la luz de la luna, los pasaportes falsos parecían aún más siniestros. Aquel acto de desprecio en la puerta de su casa no había hecho más que avivar las llamas de mi resolución. Ya no se trataba solo de proteger a mis nietos, se trataba de reclamar mi dignidad, de demostrarles que la pobreza no es sinónimo de estupidez ni de debilidad. La mañana de la fiesta, el conflicto tuvo un nuevo episodio, esta vez a través de Valeria, mi nieta. Logré hablar con ella por teléfono cuando Mónica estaba en la ducha. Su vocecita sonaba triste. «Abu, mami dice que... Después de mi cumple nos vamos a un viaje muy largo, a un sitio donde no hay teléfono para llamarte. Dice que es un secreto». El corazón se me detuvo. Estaba preparando a los niños, envenenando sus mentes con mentiras para que aceptaran la separación sin resistencia. Le estaba robando a mi nieta la posibilidad de despedirse, convirtiendo su plan macabro en una aventura secreta y emocionante para una niña de 6 años. «No te preocupes, mi amor. Las abuelas tenemos teléfonos mágicos que llegan a todas partes», le dije, luchando por mantener la voz firme. Al colgar, tuve que sostenerme en la pared para no caer. El tiempo se agotaba. El siguiente ataque fue público, sutil pero devastador. Un par de horas antes de la fiesta, me presenté con las empanadas, tal como me había pedido. Esta vez, insistí en entrar para dejarlas en la cocina. Me encontré a algunas de las amigas de Mónica en el salón. Al verme, Mónica dijo en voz alta, con una falsa compasión: «Aquí está Teresita, siempre tan servicial». Tuvo que vender el único terrenito de su familia para que Adrián pudiera estudiar. Una verdadera mártir. Si no fuera por mí, todavía estaría viviendo en esa casita de pueblo. Me expuso ante sus amigas como un objeto de caridad, como un proyecto que ella había rescatado. Redujo todo mi sacrificio a una anécdota lastimera para resaltar su propia generosidad. Las mujeres me miraron con una mezcla de pena y superioridad. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Mientras colocaba las bandejas en la cocina, escuché a Adrián hablar con Mónica en el pasillo. ¿Era necesario decir eso de mi madre, Mónica? Su voz era un susurro débil, casi inaudible. La respuesta de ella fue cortante y clara. «Es la verdad, cariño, y es bueno que la gente sepa lo lejos que has llegado. No tienes por qué avergonzarte de tus orígenes, siempre y cuando dejes claro que los has superado». Esa frase lo resumía todo. Para ella, yo era algo a superar, como una enfermedad o una mala racha. Y mi hijo, en lugar de rebelarse contra esa humillación, lo aceptaba. Su silencio era su consentimiento. Comprendí que ya no podía esperar nada de él. Estaba perdido, atrapado en una jaula de oro cuyas llaves tenía su esposa. Si quería salvar a mis nietos, tendría que hacerlo sola, sin contar con el hombre al que le di la vida. La tensión se acumulaba en mi pecho, una presión física que me dificultaba respirar. Cada nuevo desprecio, cada palabra hiriente, era como echar más leña al fuego. Sentía una extraña dualidad. Por un lado, el dolor me carcomía. El rechazo de mi hijo y la crueldad de mi nuera eran puñales que se clavaban en mi corazón. Pero por otro lado, cada herida me hacía más fuerte, más lúcida. La tristeza estaba dando paso a una ira fría, calculadora. Ya no había espacio para las lágrimas. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos
evaluando mis opciones, la fiesta de cumpleaños, el escenario que Mónica había diseñado para su lucimiento personal, se estaba convirtiendo en mi propia oportunidad estratégica. El telón estaba a punto de levantarse, y yo me estaba preparando para la actuación de mi vida. Durante un momento en la cocina, mientras el personal del catering entraba y salía, Tomás entró corriendo a buscar un vaso de agua. Al verme, me abrazó con fuerza. «Abuela, qué bueno que viniste. Pensé que mamá no te iba a dejar entrar». Sus palabras, pronunciadas con la inocencia brutal de un niño de ciencia, 8 años, fueron la confirmación final. Los niños se daban cuenta, sabían que su madre me estaba apartando, y sufrían por ello. No solo luchaba por su seguridad física y su futuro económico, luchaba también por su bienestar emocional, por su derecho a tener una abuela que los amara sin condiciones. Ese abrazo me dio la fuerza que necesitaba. Me aferré a él, inhalando el olor de su pelo infantil, y le prometí en silencio que no iba a fallarles. El ambiente en el jardín era una farsa. Invitados, riendo, música suave, niños corriendo por el césped perfectamente cortado. Mónica se movía entre los grupos como una reina en su corte, recibiendo halagos por la decoración, por su vestido, por la perfección de su vida. Adrián la seguía un paso por detrás, con una copa de champán en la mano y una sonrisa vacía en el rostro. Observé la escena desde un rincón, sintiéndome invisible. Pero esa invisibilidad era mi ventaja. Nadie me prestaba atención. Nadie sospechaba que la anciana insignificante, que servía las empanadas, estaba a punto de detonar una bomba que haría añicos esa fachada de felicidad. Estaba viendo su mundo de cristal por última vez, antes de romperlo en 1000 pedazos. Mónica se acercó a mí con una copa en la mano. «Veo que al final te quedaste, Teresita. Espero que no te sientas fuera de lugar. Procura no hablar mucho con los invitados. No queremos aburrirlos con historias del pasado». Fue una amenaza directa, un último intento por silenciarme y controlarme. Me miró de arriba, abajo, su mirada deteniéndose en mi vestido sencillo, el mejor que tenía. Quería que me sintiera pequeña, insignificante, una mancha en su lienzo perfecto. Pero en lugar de intimidarme, sus palabras tuvieron el efecto contrario. Encendieron la última chispa. La miré directamente a los ojos y por primera vez en años no bajé la vista. Sostuve su mirada y en mi silencio le declaré la guerra. Ella sonrió, confiada, sin saber que acababa de cometer su último y definitivo error. El conflicto había llegado a su punto más alto. La sucesión de abusos había borrado cualquier duda o vacilación que pudiera tener. Mónica había cruzado todas las líneas morales. Había demostrado ser una persona sin empatía, sin conciencia. Adrián, por su parte, había demostrado ser un cobarde, un cómplice de su propia deshonra. Ya no había nada que salvar en mi relación con ellos. Solo quedaban mis nietos, 2 pequeñas luces atrapadas en una oscuridad que amenazaba con consumirlas. La fiesta de cumpleaños de Tomás, que debía ser una celebración de la vida, se convertiría en un tribunal. Y yo, Teresa Maldonado, la cocinera, la viuda, la abuela, estaba a punto de asumir el papel de fiscal, juez y verdugo. La justicia silenciosa estaba por comenzar. El punto de ruptura no fue un estallido, no fue un grito ahogado, ni un plato roto contra el suelo. Fue un silencio profundo y helado que se instaló en mi interior justo después de la última amenaza de Mónica, esa advertencia de que no aburriera a sus invitados. Mientras ella se alejaba, contoneándose entre su círculo de admiradores, algo dentro de mí hizo clic. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La puerta a la esperanza de que mi hijo reaccionara. La puerta a la ilusión de una familia unida. La puerta al anhelo de ser querida y respetada. En ese instante, dejé de suplicar amor en silencio. Comprendí, con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo, que no se puede mendigar lo que no te quieren dar. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una herida abierta para convertirse en el acero frío de mi columna vertebral. Me retiré a un baño de la planta baja. Necesitaba un momento a solas para asimilar mi propia transformación. Me miré en el espejo y la mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma. Mis ojos, a menudo nublados por la tristeza,
ahora tenían un brillo duro, una determinación que no reconocía. Las arrugas alrededor de mi boca ya no parecían marcas de debilidad, sino surcos de una fortaleza forjada a fuego lento. Ya no era la víctima. A partir de ese momento, era una estratega. Mónica y Adrián habían jugado su partida con las cartas marcadas durante años, moviéndome en su tablero como un peón insignificante. Pero ahora yo tenía mis propias cartas, las que don Ernesto me había dado, y pensaba jugar mi mano hasta el final. Se acabó el esperar, se acabó el perdonar, se acabó el poner la otra mejilla. La guerra había sido declarada, y yo acababa de aceptar los términos. Saqué mi viejo teléfono móvil del bolso. Mis dedos, que antes temblaban de angustia, ahora se movían con una precisión metódica. Busqué el número que don Ernesto me había anotado en una servilleta de papel. Licenciado Morales, un hombre de ley, de los de antes, me había dicho. Marqué los números y esperé. Con cada tono de llamada, mi resolución se solidificaba. Necesitaba que el plan, hasta ahora una idea difusa, comenzara a tomar forma, a tener un esqueleto legal. ¿El abogado? Contestó con una voz grave y serena. Le expliqué quién era, quién me había dado su contacto, y sin entrar en detalles escabrosos por teléfono, le dije que tenía en mi poder unos documentos de carácter urgente y delicado que probaban un intento de fraude y ponían en riesgo inminente a 2 menores de edad. Mi voz no flaqueó, sonaba firme, segura, como si llevara toda la vida hablando con abogados. El licenciado Morales me escuchó con una paciencia admirable, sin interrumpirme. Su silencio no era de indiferencia, sino de concentración. Pude sentir a través de la línea que estaba evaluando la gravedad de la situación. «Señora Maldonado», dijo finalmente, «el cumpleaños de su nieto es hoy, ¿correcto? La fiesta está teniendo lugar en este mismo momento». Le confirmé que así era. «Perfecto», respondió él, y en esa única palabra sentí una oleada de alivio. Eso nos da un escenario, y lo que es más importante, nos da testigos. No se mueva de esa casa. Necesito que actúe con total normalidad. Con la información que me ha dado, voy a redactar una petición de custodia de emergencia y a contactar a un oficial de justicia. Estaremos allí en menos de 2 horas. Colgué el teléfono. El plan ya no era solo mío. Se había puesto en marcha. Regresé al jardín, y nadie notó mi ausencia. Era, como siempre, invisible para ellos. Pero ahora, esa invisibilidad era mi camuflaje. Me moví entre los invitados con una sonrisa serena en los labios, ofreciendo empanadas, rellenando alguna copa de vino. Por fuera, era la misma Teresa de siempre, la abuela servicial y callada. Pero por dentro, era un reloj en cuenta atrás. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para Mónica. Observaba sus gestos, sus risas exageradas, su falsa modestia, y ya no sentía dolor, sino una especie de desapego clínico. Estaba estudiando a mi oponente, memorizando la escena del crimen antes de que todo se derrumbara. Adrián, ajeno a todo, reía de un chiste sin gracia que contaba uno de sus amigos ricos. Pobres tontos. Bailaban en la cubierta de un barco que ya se estaba hundiendo. Envié un mensaje de texto a don Ernesto. «El plan está en marcha. Gracias por todo, amigo mío». Su respuesta fue casi inmediata. «La memoria de Antonio está contigo. Haz justicia». Esas palabras fueron como una bendición, un recordatorio de que mi lucha estaba anclada en el amor y la lealtad, no en el odio ni en la venganza. Lo que estaba haciendo no era por rencor hacia Mónica o Adrián, sino por amor a mis nietos y por respeto a la memoria de mi esposo. Estaba defendiendo nuestro legado, no solo el dinero del fondo fiduciario, sino los valores que habíamos intentado inculcar a nuestro hijo y que él había olvidado por el camino. La honestidad, la integridad, el amor a la familia por encima de todas las cosas materiales. La espera fue la parte más difícil. Mantener la compostura, sonreír cuando por dentro contaba los segundos, requería una fuerza de voluntad sobrehumana. Vi a Mónica coger a mis nietos de la mano y llevarlos hacia la tarta de cumpleaños. Todos se reunieron alrededor para cantar. La imagen era perfecta, una postal de familia feliz. Pero yo veía las grietas, la mentira que se escondía detrás de las velas encendidas.
Vi la mano de Mónica en el hombro de Tomás y no vi un gesto de cariño, sino la mano de una captora sobre su prisionero. Y supe, con una certeza absoluta, que estaba haciendo lo correcto. Iba a romper esa postal en 1000 pedazos para salvar a las figuras inocentes que estaban atrapadas en Miltos efemíos. Ella, mi plan discreto, ya tenía vida propia. Avanzaba hacia la casa en la forma de un abogado y un oficial de la ley. No habría un enfrentamiento directo conmigo gritando verdades. No, mi justicia sería silenciosa, como me había prometido a mí misma. Sería la ley la que hablaría por mí. Serían las pruebas, frías e irrefutables, las que la condenarían. Yo solo sería el catalizador, la pequeña pieza que, al moverse en el momento justo, provocaría el derrumbe de todo el castillo de naipes. Mónica me había subestimado. Me había considerado una simple espectadora en el teatro de su vida. No se imaginaba que yo, desde mi rincón invisible, estaba a punto de bajar el telón de su farsa para siempre. La primera mini revelación, mi primera pequeña victoria, no fue un evento público, sino un encuentro fugaz y silencioso que me devolvió el alma al cuerpo. Mientras los niños abrían sus regalos, vi a un hombre de traje gris y aspecto distinguido entrar discretamente por la puerta de servicio. Era el licenciado Morales. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través del gentío. Con un gesto casi imperceptible, me indicó que me acercara a la biblioteca, una habitación que Mónica usaba más como decorado que para leer. Me excusé diciendo que necesitaba un vaso de agua y me deslicé hacia allí. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Este era el primer paso real, la primera vez que mi plan salía del ámbito de la teoría para entrar en el mundo de los hechos. La soledad de mi lucha comenzaba a disiparse. Una vez dentro de la biblioteca, con la puerta cerrada, le entregué al abogado la carpeta con las copias de los documentos que había preparado. Don Ernesto, con su meticulosidad de siempre, me había ayudado a fotocopiar todo la noche anterior. El licenciado Morales examinó los papeles bajo la luz de una lámpara de escritorio, sus ojos moviéndose con rapidez y precisión. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo lejano de la fiesta. Tras lo que me pareció una eternidad, levantó la vista y asintió lentamente. «Señora Maldonado, esto es más sólido de lo que imaginaba», dijo en voz baja. «La falsificación de las firmas es evidente, y los pasaportes son una prueba irrefutable de la premeditación. Con esto, la petición de custodia de emergencia no solo es viable, es prácticamente una certeza». Sentí como si me quitaran un peso de 100 kilos de encima. Mi instinto no me había fallado. Tenía razón, y ahora tenía la ley de mi parte. Mi segunda victoria fue más sutil, una pequeña pieza de teatro diseñada para desestabilizar a mi oponente. Después de hablar con el abogado, quien me indicó que el oficial de justicia ya estaba esperando a unas calles de distancia, volví al jardín. Me acerqué al grupo donde estaba Mónica presumiendo de sus planes para unas vacaciones de esquí en los Alpes. Esperé una pausa en la conversación y, con la voz más inocente que pude fingir, le pregunté: «Mónica, qué bien que piensas en viajes. Por cierto, ¿has decidido ya a qué país os vais a mudar? Escuché a Valeria decir que os vais muy, muy lejos, a un lugar secreto». El efecto fue inmediato. La sonrisa de Mónica se tensó. Sus ojos se clavaron en mí con una furia helada. Pude ver el pánico parpadeando detrás de su máscara de compostura. No sabía cómo yo podía saber eso. Y la duda, la semilla de la sospecha, acababa de ser plantada en su mente. Adrián, que estaba al lado, intentó quitarle hierro al asunto. «Mamá, ¿qué cosas dices? Son imaginaciones de Valeria». Pero Mónica no se relajó. Me apartó del grupo con la excusa de ayudarla con unas bandejas. «¿De qué vas, Teresa?», siseó, su voz un veneno concentrado. «No te metas en mis asuntos. Tú no sabes nada». Por primera vez, no era ella quien me intimidaba a mí, sino al revés. La miré con una calma que la desconcertó. «Solo repito lo que he oído, nuera. Los niños a veces dicen las verdades más sorprendentes. ¿No crees?». Le di una palmadita en el brazo, un gesto aparentemente cariñoso que llevaba una carga de amenaza, y me alejé dejándola petrificada en medio del pasillo. Había conseguido mi objetivo. Había roto su perfecta fachada de control.
Ahora, además de anfitriona, era una sospechosa en su propia fiesta, y su paranoia sería mi aliada. El plan avanzaba. El licenciado Morales me había instruido sobre el siguiente paso. Debía encontrar el momento adecuado, un punto de máxima atención pública, para dar la señal. La tarta de cumpleaños ya había sido cortada, los regalos abiertos. Mónica, aún visiblemente nerviosa por mi comentario, intentaba recuperar el control de la situación. Anunció que tenía una sorpresa especial para todos. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Este era el momento. Se subió a un pequeño estrado que habían montado para el mago que entretuvo a los niños más temprano y pidió el micrófono. La música se detuvo. Todos los invitados, unas 50 personas, giraron sus cabezas hacia ella. El escenario estaba preparado, no por ella, sino para ella. Y la protagonista de la siguiente escena, aunque ella aún no lo sabía, sería yo. Observé cómo se preparaba para su gran anuncio, probablemente la revelación de ese viaje sorpresa del que Valeria me había hablado. Adrián la miraba con una adoración ciega, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mis nietos estaban sentados en el césped, comiendo tarta, ajenos a que el destino de sus vidas se estaba decidiendo en ese mismo instante. Busqué con «Posenino tiempo» la mirada al licenciado Morales, quien se había posicionado discretamente cerca de la entrada lateral del jardín, junto a un hombre corpulento, que supuse era el oficial de justicia. Nuestro plan, trazado apenas una hora antes en esa biblioteca silenciosa, estaba a punto de culminar. La tensión era casi insoportable, pero la imagen de los rostros de mis nietos me daba una fuerza que nunca creí poseer. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi vestido. Esta pequeña victoria, la de haberla descolocado, me dio una confianza inmensa. Ya no era la abuela temblorosa que había entrado en su casa esa mañana. Ahora era una jugadora activa en esta partida de ajedrez. Había movido mi reina y puesto a la suya en jaque. Su nerviosismo era evidente para mí, aunque quizás no para sus invitados. Se aclaró la garganta un par de veces antes de hablar. Su sonrisa parecía más un rictus que un gesto de felicidad. Había perdido la iniciativa, y aunque ella creyera que estaba a punto de anunciar su triunfo, en realidad estaba caminando directamente hacia mi trampa. El conocimiento de lo que estaba por venir me daba una perspectiva casi divina de la escena. Veía los hilos, las marionetas y a la titiritera, sin saber que sus propios hilos estaban a punto de ser cortados. El murmullo de los invitados se apagó. El silencio se apoderó del jardín, expectante. Este era el clímax que Mónica había planeado para su fiesta, su momento de gloria. Quería anunciar ante todos sus amigos su fabulosa vida, su próximo y exótico viaje, consolidando su imagen de mujer de mundo, de madre moderna y exitosa. Pude ver en sus ojos el brillo de la arrogancia, una arrogancia que ya había vencido al pánico momentáneo que yo le había provocado. Se recompuso con la rapidez de una serpiente. Su confianza en sí misma era su mayor debilidad. Su incapacidad para verme como una amenaza real sería su perdición. Estaba a punto de cometer el error de subestimarme por última vez, y esta vez el precio sería todo lo que tenía. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor anunciando la batalla. No había vuelta atrás. Las mini revelaciones habían funcionado. Habían preparado el terreno. El abogado estaba listo. Las pruebas estaban validadas. El enemigo estaba en posición y el público estaba presente. Todo lo que había sufrido durante años, cada humillación, cada sacrificio, cada lágrima derramada en soledad, me había traído a este preciso instante. No era venganza lo que buscaba, sino una forma de justicia poética. Ella había usado el escenario de su vida social para humillarme una y otra vez. Era justo, por tanto, que ese mismo escenario fuera el lugar de su caída. El telón estaba subiendo para el acto final. Mientras Mónica se llevaba el micrófono a los labios, yo di un paso al frente, saliendo de las sombras del porche para colocarme en un lugar visible. No dije nada, pero mi movimiento atrajo la atención de algunos invitados. Quería que me vieran, quería que Adrián me viera. Quería que cuando todo ocurriera, recordaran que yo estuve allí, de pie, sin miedo. El plan estaba en marcha.
El interés de los espectadores se había renovado con mis pequeñas intervenciones, y ahora solo quedaba esperar la señal para la revelación final. El sabor de la justicia estaba en el aire, y era más dulce que cualquiera de los postres que se servían en esa fiesta de mentira. Si quieres saber cómo termina esta historia y ser testigo de cómo la justicia finalmente prevalece, suscríbete y acompáñame hasta el final. Con el micrófono en la mano y una sonrisa radiante que no le llegaba a los ojos, Mónica carraspeó para asegurarse el silencio absoluto. «Queridos amigos, familia», comenzó, su voz resonando en el jardín perfectamente cuidado. «Como muchos sabéis, para Adrián y para mí, ofrecerles el mundo a nuestros hijos es la máxima prioridad. Por eso, me llena de alegría anunciarles que, para celebrar el cumpleaños de Tomás, he preparado un viaje sorpresa muy especial. Nos vamos a vivir una aventura inolvidable muy, muy lejos de aquí». Un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Miré a Adrián, que sonreía como un tonto, aplaudiendo la maravillosa iniciativa de su esposa. Era evidente que él tampoco sabía nada del verdadero plan. En ese preciso instante, di un paso al frente, y con una voz clara y firme que sorprendió a todos, y sobre todo a mí misma, dije: «Ese viaje, Mónica, tiene otro nombre. Se llama secuestro». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Mónica se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia. «Pero, ¿qué estupideces dices, Teresita? Has bebido de más», intentó decir, tratando de convertir mi acusación en el desvarío de una anciana. Pero yo no le di tiempo a retomar el control. En ese momento, tal y como habíamos planeado, el licenciado Morales y el oficial de justicia entraron en el jardín. No llegaron con estridencias ni sirenas, sino con la autoridad silenciosa de la ley. Se posicionaron a mi lado, y el abogado, con una voz potente y serena, se dirigió a los presentes. «Disculpen la interrupción. Soy el licenciado Morales y represento a la señora Teresa Maldonado. Y les aseguro que no ha bebido ni una gota de alcohol». La presencia de los hombres de ley transformó la escena de una disputa familiar a un asunto oficial y grave. Mónica palideció. Su mirada iba de mí al abogado, al oficial, buscando una explicación, una salida. Adrián se acercó, confundido. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estos señores?». Ignoré a mi hijo. Mi atención estaba fija en ella, en la mujer que me había humillado durante años. Saqué de mi bolso la carpeta con las fotocopias y, una a una, las expuse para que todos las vieran. «Esta sorpresa, este viaje inolvidable», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, «incluía estos pasaportes falsos para mis nietos y para ti, Mónica, con otros nombres, claro, y estos billetes de avión, solo de ida, a un país sin tratado de extradición». Levanté las copias en alto. El murmullo de los invitados se convirtió en un jadeo colectivo. Las pruebas eran irrefutables, visuales, imposibles de negar. La mentira de Mónica quedaba desnuda ante los ojos de todos los que ella quería impresionar. El rostro de Adrián se desfiguraba por momentos, pasando de la confusión a la negación y, finalmente, al horror puro al ver las pruebas. Se volvió hacia Mónica, susurrando su nombre como si no la reconociera. Ella, atrapada, intentó un último y patético contraataque. «Está loca. Esta vieja está loca y me odia. Ha falsificado todo esto para arruinarme la vida». Pero su histeria sonaba hueca. Nadie la creía. La verdad tenía el peso de la evidencia. El oficial de justicia se le acercó con calma. «Señor Aguilar, creo que tiene mucho que explicar. Le voy a pedir que nos acompañe». El castillo de naipes se derrumbó en un instante. Sus amigas, las que minutos antes la adulaban, ahora retrocedían, apartándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su mundo de apariencias, construido con tanto esmero, se hacía añicos sobre el césped de su jardín de lujo. La humillación de Mónica fue total, absoluta y pública. El escenario que ella había elegido para su triunfo se convirtió en el patíbulo de su reputación. Vi en sus ojos una mezcla de pánico y un odio profundo dirigido hacia mí. Ella,
que siempre había controlado cada detalle, cada imagen, había perdido el control de la narrativa de su vida, de la forma más espectacular posible. No hubo gritos, no hubo violencia física, solo la exposición fría y brutal de la verdad. Fue una justicia silenciosa, como yo quería. Su castigo no era la cárcel, al menos no todavía. Su castigo inmediato era la mirada de desprecio de su marido, la conmoción de sus amigos y, sobre todo, la comprensión de que había sido derrotada por la persona que consideraba más insignificante del mundo. Fue despojada de su máscara ante la misma audiencia para la que actuaba cada día. Mientras el oficial la escoltaba hacia el interior de la casa para hablar en privado, el licenciado Morales tomó la palabra de nuevo. «Además», dijo levantando la copia de la procuración fraudulenta, «existe este documento, donde se falsificó la firma del señor Adrián Maldonado para dar a la señora Aguilar el control total sobre el fondo fiduciario de los menores, un fondo creado por sus abuelos. Esta segunda revelación fue el golpe de gracia para Adrián. Se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago y se dejó caer en una de las sillas del jardín, cubriéndose el rostro con las manos. El hombre que lo tenía todo acababa de descubrir que su vida era una farsa, que la mujer a la que amaba no solo lo había traicionado, sino que estaba dispuesta a robarles el futuro a sus propios hijos. Su llanto ahogado era el sonido de un mundo que se rompía. Mis nietos, que habían estado observando la escena con los ojos muy abiertos sin entender del todo, corrieron hacia mí. Los abracé con todas mis fuerzas, protegiéndolos del tsunami emocional que acababa de arrasar su hogar. Valeria escondió su carita en mi cuello y Tomás me apretó la mano con fuerza. En ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche de insomnio. Por protegerlos a ellos, habría caminado sobre brasas. Los invitados, incómodos, comenzaron a marcharse en silencio, sin despedirse, abandonando la fiesta que se había convertido en un funeral social. Dejaron atrás los restos del naufragio, los globos, la tarta a medio comer, los regalos sin abrir y a una familia destrozada por la codicia y la mentira. No sentí euforia ni alegría por la victoria, solo una inmensa y extraña paz, la paz de haber hecho lo correcto, de haber protegido a los míos. Vi a Adrián, todavía sentado, un hombre roto. No me acerqué a él. Su dolor era una consecuencia de sus propias decisiones, de su ceguera voluntaria. Tendría que enfrentarlo solo. Mi prioridad ahora eran los niños. Mientras los abrazaba, mi mirada se cruzó con la de Mónica, que me observaba desde la ventana del salón, con los ojos inyectados en sangre, antes de que el oficial cerrara las cortinas. En su mirada no había arrepentimiento, solo la promesa de un odio eterno. Pero ya no me daba miedo. La mujer que ella había intentado destruir ya no existía. En su lugar, había una abuela dispuesta a todo por sus nietos. Ese clímax había terminado. La verdad había sido expuesta con el impacto de un relámpago en una noche de verano. El público, esos testigos que Mónica tanto valoraba, habían presenciado su caída. No había sido necesaria una confesión. Los documentos hablaron por sí solos, revelando el secreto oculto con una contundencia brutal. La justicia había llegado, no con el ruido de una venganza, sino con el peso silencioso e ineludible de la verdad. El jardín, que minutos antes era un símbolo de la opulencia y el éxito de Mónica, ahora parecía un campo de batalla desolado, el testimonio mudo de una guerra que nadie sabía que se estaba librando. Ahora, con la batalla principal ganada, comenzaba la parte más difícil: reconstruir, recoger los pedazos de esta familia rota y crear un nuevo hogar seguro para Tomás y Valeria. El abogado me había asegurado que la custodia de emergencia me sería concedida esa misma noche, dadas las circunstancias. Me llevé a los niños de la mano, alejándolos de los restos de su antigua vida. Al salir de esa casa por última vez, no miré atrás. Mi mirada estaba puesta en el futuro. Un futuro que, aunque incierto y seguramente difícil, estaría construido sobre una base sólida de verdad, amor y, sobre todo, la dignidad que había recuperado. La justicia no es solo castigar al culpable, sino, y más importante,
proteger al inocente. Las consecuencias de aquella tarde cayeron con la fuerza de un diluvio. Mónica fue detenida esa misma noche. Las pruebas eran tan abrumadoras que no hubo fianza posible. Se enfrentaba a un rosario de cargos graves: falsificación de documentos públicos, fraude y, el más terrible de todos, tentativa de secuestro de menores. Su nombre, que antes aparecía en las páginas sociales de las revistas, ahora era pasto de los noticieros de la noche. Su rostro pixelado saliendo de su propia casa, escoltada por la policía. La pérdida para ella no fue solo la libertad, fue la aniquilación total de su imagen, de su estatus, de todo el universo artificial que había construido. Sus amigas le dieron la espalda, sus socios la abandonaron, y el mundo que tanto se había esforzado en conquistar se cerró para ella como una ostra. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, un recordatorio brutal de que las mentiras tienen las patas muy cortas, por muy caros que sean los zapatos que lleven. Para Adrián, el derrumbe fue de otra naturaleza, más íntimo pero igualmente devastador. La humillación pública fue solo el principio. El escándalo le costó su puesto en el prestigioso bufete de abogados donde trabajaba. Nadie quería tener como socio a un hombre cuya esposa era una delincuente y que, además, había sido tan ciego como para no darse cuenta. Perdió su trabajo, su estatus y con ellos a todos esos amigos que en realidad solo eran compañeros de copas y de negocios. Se encontró solo, en una casa inmensa y vacía que se había convertido en un monumento a su fracaso. Lo perdió todo, no solo lo material, sino también la brújula moral que había ignorado durante tanto tiempo. La venda de los ojos le fue arrancada con una violencia tal que lo dejó expuesto y temblando, enfrentado por primera vez a la verdadera dimensión de su debilidad. Unos días después del escándalo, se presentó en la puerta de mi pequeño apartamento. Estaba irreconocible, flaco, con ojeras profundas y la mirada perdida. Ya no llevaba sus trajes caros, sino una ropa arrugada y sin gracia. Lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño, y se caía de la bicicleta. Me pidió perdón de 1000 maneras diferentes, con palabras torpes y ahogadas por los sollozos. Me dijo que había sido un idiota, un ciego, un cobarde. Y yo, mientras lo escuchaba, no sentí ni rencor ni una satisfacción malévola. Solo sentí una profunda y amarga pena. La pena de una madre que ve a su hijo roto, sabiendo que esa herida, en gran parte, se la había infligido él mismo por sus malas decisiones y su falta de carácter. Obtuve la custodia legal y completa de Tomás y Valeria. El juez, al ver las pruebas, no dudó ni un segundo. Mi pequeño apartamento se transformó. De ser un remanso de silencio y soledad, pasó a ser un hogar lleno de risas, de carreras por el pasillo y de olor a galletas recién horneadas. Llenamos las paredes con sus dibujos, compramos literas para mi antiguo cuarto de costura y establecimos nuevas rutinas. Las cenas en la mesa de la cocina, los deberes del colegio, los cuentos antes de dormir. Les devolví la normalidad, la seguridad, la certeza de que estaban en un lugar donde el amor no era una condición, sino el aire que se respiraba. Ver sus sonrisas volver a florecer, ver cómo recuperaban la alegría infantil que la tensión de su antiguo hogar les había estado robando, fue la mayor recompensa, la verdadera victoria en toda esta triste historia. Mi vida cambió por completo. De ser una anciana invisible, relegada a los márgenes de mi propia familia, me convertí en el centro de un nuevo universo. Redescubrí una energía que creía perdida para siempre. Volví a ser madre a tiempo completo, pero con la sabiduría y la paciencia que solo te dan los años. Mis días volvieron a tener un propósito claro y urgente: el bienestar de esos 2 niños. La pensión ahora se estiraba para 3, y volvía a hacer malabares con los números, pero esta vez lo hacía con una alegría inmensa. Ya no cocinaba por un sueldo ni por obligación, sino para alimentar los cuerpos y las almas de los 2 seres que más amaba en el mundo. Me transformé, o, mejor dicho, volví a ser la mujer que siempre fui, una leona protectora, la matriarca de mi tribu. La reconciliación con Adrián no fue inmediata, ni completa. Le ofrecí un perdón condicionado,
una puerta entreabierta que él mismo tendría que esforzarse en cruzar. «El perdón de una madre es infinito, hijo», le dije, «pero la confianza es algo que se rompe y que cuesta mucho reconstruir. No me la pidas, gánatela». Le permití ver a los niños los fines de semana, aquí, en mi casa, bajo mi supervisión. Quería que reconstruyera su relación con ellos, pero sobre cimientos nuevos, basados en la honestidad y en la humildad. Quería que aprendiera a ser padre de verdad, no solo un proveedor de lujos. Su camino sería largo y difícil, y dependía enteramente de él demostrar que había aprendido la lección más importante de su vida. Poco a poco, Adrián comenzó a cambiar. Consiguió un trabajo modesto en una pequeña oficina de barrio, lejos del brillo y el glamour al que estaba acostumbrado. Empezó a llegar a mis visitas no con regalos caros, sino con tiempo. Tiempo para jugar con sus hijos en el parque, para ayudarles con los deberes, para escuchar sus pequeñas historias. Empezó a mirarme a los ojos, con respeto, con una gratitud que nunca antes había visto en él. Entendió que el verdadero valor no estaba en la cuenta del banco, sino en un abrazo de su hijo, en una sonrisa de su hija, en un plato de comida caliente preparado por su madre. Nuestra relación comenzó a sanar, no volviendo a lo que era antes, sino evolucionando hacia algo nuevo, más sincero y más fuerte. El rompimiento con Mónica fue, por supuesto, definitivo. Se convirtió en un fantasma, una historia que les contaríamos a los niños cuando fueran mayores y pudieran entenderla. Adrián inició los trámites de divorcio y luchó por quitarle todos los derechos parentales para asegurarse de que nunca más pudiera hacerles daño. El sistema legal siguió su curso, y aunque su sentencia final aún estaba por decidirse, su castigo social y familiar ya era una condena perpetua. Había sembrado vientos de codicia y desprecio, y ahora estaba cosechando las tempestades de la soledad y el oprobio. A veces, en la noche, pensaba en ella, no con odio, sino con una especie de lástima fría. Lástima por una persona tan vacía que tuvo que intentar robar la felicidad de otros porque era incapaz de generar la suya propia. Así, nuestro nuevo mundo tomó forma. Un mundo más pequeño, más humilde, pero infinitamente más rico en lo que de verdad importa. Mi casa se convirtió en el refugio, en el epicentro de una familia que renacía de sus cenizas. Yo, Teresa Maldonado, la que fue considerada débil, vieja e insignificante, me había convertido en el pilar que sostenía todo. No con la fuerza de los músculos, sino con la fuerza del amor, la resiliencia y la dignidad. Había demostrado que el coraje no entiende de edades ni de clases sociales y que una abuela armada con la verdad es el ejército más poderoso del mundo. Mi despecho no fue un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Un final real, justo y lleno de esperanza. La lección que me ha dejado esta tormenta es tan clara como el agua de un manantial. El verdadero valor de una familia no se mide en el lujo de una casa, ni en el brillo de las joyas, sino en la fortaleza invisible de la protección, el sacrificio y la integridad. Durante años, creí que mi rol era hacerme pequeña, no molestar, aceptar las migajas de afecto que me lanzaban para mantener una paz artificial. Pero la vida me enseñó, de la forma más dura, que la verdadera paz no puede existir sin dignidad. El respeto no es un privilegio que se otorga, es un derecho que se defiende. Y a veces, defenderlo requiere despertar al guerrero que todos llevamos dentro, incluso si ese guerrero es una abuela de manos cansadas y pelo blanco. El amor no te hace débil, por el contrario, te convierte en una fortaleza inexpugnable. Aprendí también que la ingratitud es una arena movediza. Cuanto más te sumerges en ella, más te ahogas en tu propia miseria. Mi hijo, cegado por el brillo del éxito fácil, olvidó las raíces que lo sostenían. Olvidó el olor a pan de su infancia, el sonido de las risas en una cocina humilde y el valor del terreno de sus abuelos. Tuvo que perderlo todo para recordar lo que de verdad importaba. Esta historia nos enseña que nunca debemos olvidar de dónde venimos, ni las manos que nos ayudaron a subir, porque los cimientos de nuestra vida no están hechos de ladrillos y cemento, sino de los recuerdos, los sacrificios
y el amor de quienes nos precedieron. Pisotear ese legado es construir tu casa sobre un terreno condenado a derrumbarse. La dignidad, descubrí, es como una planta. Si no la riegas, se seca. Durante mucho tiempo permití que la mía se marchitara bajo el sol abrasador del desprecio de Mónica y la sombra de la indiferencia de Adrián. Pero cuando mis nietos estuvieron en peligro, encontré la fuerza para regarla de nuevo. No con lágrimas, sino con acciones. Y floreció más fuerte que nunca. Que nadie te haga creer que tu valor disminuye con los años, o que tu voz merece ser silenciada por no tener un título universitario o una cuenta bancaria abultada. La sabiduría de una vida vivida con honestidad y trabajo es una riqueza que el dinero no puede comprar, ni la arrogancia puede arrebatar. Defiende tu dignidad, porque es el único tesoro que te acompañará hasta el final de tus días. La justicia a veces no llega en un caballo blanco ni con el estruendo de una espada. A veces llega en silencio, de puntillas, a través de las manos leales de un viejo amigo, en la forma de unos papeles olvidados en el forro de un abrigo. Mi lucha no fue una venganza. La venganza busca destruir al otro. La justicia busca proteger lo que es tuyo, lo que es correcto. No celebré la caída de Mónica. Celebré la seguridad de mis nietos. No disfruté del dolor de mi hijo, sino que esperé pacientemente su despertar. La mejor victoria no es ver a tu enemigo de rodillas, sino estar tú de pie, con la cabeza alta, sabiendo que has hecho lo correcto, con la conciencia tranquila y el corazón en paz, rodeada del amor de los tuyos. El amor de una abuela, ahora lo sé, es una fuerza de la naturaleza. Puede parecer dócil como una brisa de verano, pero cuando sus cachorros están en peligro, se convierte en un huracán capaz de derribar los muros más altos. Mónica vio en mí a una anciana inofensiva. No vio a la mujer que había luchado contra la enfermedad, la pobreza y la pérdida. No vio el poder acumulado en cada arruga, en cada cana. Subestimó el poder del amor incondicional, y ese fue su error fatal. Que esta historia sirva como un recordatorio para todos aquellos que desprecian a sus mayores. En el corazón aparentemente frágil de una abuela, a menudo reside el ejército más valiente y leal que jamás conocerán. Y así, al final del camino, entiendo que la vida nos pone a prueba, no para quebrarnos, sino para que descubramos la fortaleza que no sabíamos que teníamos. Yo encontré la mía en los ojos de mis nietos, en la lealtad de un amigo y en la defensa de mi propia dignidad. La familia no es solo un lazo de sangre, es un compromiso diario de respeto, gratitud y protección mutua. Es el puerto seguro al que siempre debemos poder volver, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que tenías que luchar por lo que es justo. Tu historia también es importante.